Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que me aplauden antes de haber perpetrado una cosa de estas. Espero que al final estos aplausos se repitan y no sea de otra manera. Ante todo, lo único que me queda es agradecer a Paco González, este milagro que una ciudad como Zamora esté en la vanguardia de la difusión de la prehistoria española. Tengo que decir que cuando me llamó hace unos días para invitarme a este ciclo, yo sabía de qué me hablaba. Es decir, las jornadas de Zamora, aunque sea la tercera edición nada más, las dos primeras han tenido ya un impacto pues bastante notable, y dentro de la gente que nos movemos en el mundo de la prehistoria española ya se sabe, ya se habla de que en Zamora hay unas jornadas, lo cual habla mucho y bien de lo que se está haciendo aquí, y hay que felicitar a Paco y sobre todo a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, porque es un pequeño milagro. Le comentaba antes a un compañero que envidia, yo que vengo de la ciudad de Santander, donde se supone que tenemos tanta prehistoria y Altamira y estas cosas, no hay desafortunadamente un ciclo como el que disfrutáis desde hace 3 años en la ciudad de Zamora. No hay un ciclo así. En ese sentido, pues estoy encantado de estar en Zamora y enhorabuena, porque esto además está cuajando y sin duda se está convirtiendo en un referente de la difusión de la prehistoria española, y eso está muy bien. Bueno, yo, después de esta introducción tan afectuosa de Paco, lo que tengo que deciros es que yo en realidad no pretendía venir hoy aquí como experto de nada, ni como prehistoriador, ni mucho. Yo venía realmente como, quiero hacerles de guía turístico. Lo que quiero es llevarles a conocer el arte rupestre de Europa, pero de una forma amable, de una forma amena, ¿no? No voy a decir muchos palabras como magdaleniense o gravetiense ni cosas así, ni voy a tratar de ser muy metodológico, porque además creo que no tendría mucho sentido. Ustedes vienen a disfrutar de la prehistoria y a ver cosas bonitas, ¿a que sí? Pues yo creo que eso es lo mejor que puedo hacer yo esta tarde aquí, que es enseñarles cosas bonitas. Y bueno, todo lo que voy a contar, o casi todo, está en esa web que se llama Prehistour. Creo que además el nombre de la web ya anuncia que estamos hablando de turismo, de prehistoria y de tour, es decir, de algo relacionado con el turismo prehistórico. Y de lo que voy a hablar básicamente son estos 4 aspectos que tenemos aquí, que es el programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, porque yo en realidad hoy aquí mi misión es hacer también, hablar de europeísmo, y decirles a todos ustedes que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser europeos y de tener en Europa un patrimonio como es este, aunque hay otros muchos, como el románico. Comentamos que también hay un itinerario cultural del Consejo de Europa del románico, que se llama Transrománica, y al cual pertenece esta ciudad. Y en mi caso, mi negociado dentro del Consejo de Europa es el arte rupestre. Yo abandoné la investigación más dura, bueno, nunca se abandona del todo, hace 10 años, y desde entonces me dedico a unir a los europeos a partir del primer arte de la humanidad europea, ¿no? A partir del arte rupestre. Pero también tengo que decirles dónde está y cómo es el arte rupestre, para que ustedes sepan, cuando salgan de Zamora, pues muy cerquita de aquí ya pueden ver cosas extraordinarias, mágicas, si no las conocen, como puede ser Segaverde o Foscoa, pero a no mucho más de 4 o 5 horas de coche pueden ver ustedes cosas extraordinarias, no solo en el norte, también hacia el sur, incluso hacia el centro de la península ibérica, incluso sin salir de Castilla y León. Y después vamos a hacer un paseo que será naturalmente apresurado. Vamos a hacer un viaje rápido por Europa para ver el maravilloso arte rupestre que tenemos desde el Círculo Polar Ártico hasta Cádiz y desde Lisboa hasta el Mar Caspio. Vamos a recorrer Europa para ver cómo es ese maravilloso arte de la prehistoria, el primer arte de la humanidad. Y al final pues les voy a contar un poco qué es lo que hacemos con estas maravillas que vamos a ver, con esos 151 sitios. Vamos a poder ver solamente una selección, nos llevaría varias tardes enseñarlos todos. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con ello en el Consejo de Europa. Queremos que la cultura y el turismo unan a los europeos, y pensamos que el patrimonio cultural que atesoramos en Europa es una buena fórmula, una buena vía para hacer esto. Y antes de nada explicarles qué es el Consejo de Europa, porque los españoles, y no solo los españoles, el resto de países europeos en general, salvo en Bruselas y en Estrasburgo, que lo tienen más claro porque la gente lo vive día a día, confundimos un poco las instituciones europeas. Pero bueno, si nos confundimos con las instituciones autonómicas y provinciales, ¿cómo no nos vamos a confundir con las instituciones europeas, verdad?
La Unión Europea económica, que es la que normalmente oímos hablar, con el Brexit y todas estas cosas, y con los fondos de ayuda de post-COVID y tal, eso es una parte de Europa. Son los 27, antes eran 28, estados que están dentro de la Unión Europea económica. De parte de ellos, además, tienen una unión económica monetaria, que es el euro, que no los 27, pero sí gran parte de ellos. Pero Europa es algo más. La gran institución europea que aglutina a todos, y cuando digo a todos es a todos, salvo Bielorrusia, por razones que seguramente incluso hayan visto recientemente en la prensa, porque es una dictadura y porque hay represión, salvo Bielorrusia, todos los países, incluido Suiza, que siempre se ha mantenido al margen de todas las cosas, están dentro del Consejo de Europa, que es la institución que realmente aglutina a todas las instituciones. El Consejo de Europa nos suena mucho, sobre todo, por el Tribunal de Justicia, que es al que van, sobre todo los nacionalistas, suelen ir mucho a llorar y a presentar sus quejas y demás, porque es el tribunal que arbitra todo lo relativo con derechos humanos, democracia, etcétera, a nivel europeo. Y, por lo tanto, cuando un nacionalista español o de otro sitio se siente agraviado y dice que hay represión del Estado español y se va a denunciarlo a Estrasburgo, precisamente donde está el Consejo de Europa. Bueno, el Consejo de Europa se funda, es un sueño de Winston Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, y se fundó como una suerte de ONU o de Naciones Unidas Europeas. Y el objetivo fundamental era que a través de la educación, la cultura y la democracia, Europa no volviese a repetir los errores del pasado con las tres grandes guerras, la franco-prusiana del siglo XIX, la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Y este sueño se materializa en el año 49 y se elige la ciudad de Estrasburgo, la ciudad que más veces ha cambiado de país y que más ha padecido las guerras europeas, sobre todo entre franceses y alemanes, porque tiene la desgracia de estar justo en la frontera del Rin entre Francia y Alemania, y se eligió esta ciudad como símbolo. A esta institución pertenecen, como digo, pertenecen 47 estados, hasta la Federación Rusa pertenece, y solamente Bielorrusia está actualmente fuera. Y como les decía, va desde el Círculo Polar Ártico hasta el Mediterráneo y desde Portugal, desde Lisboa hasta el Mar Caspio, porque hay países como Azerbaiyán o Georgia o Armenia que también pertenecen a esta institución. Bueno, hace unos años, como mejor manera de trabajar la unión de los pueblos y tratar sobre todo de desactivar los conflictos que muchos países europeos tienen entre sí, se estableció este programa, que es el programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, que es un programa, yo a mi modo de ver, maravilloso y que creo que merece la pena que podamos ver. Si se conecta en un sencillo vídeo vamos a entender qué es esto.
Bueno, es un programa, como han visto, que se inició en el año 87. El Camino de Santiago fue el primer itinerario, porque además es el primer itinerario desde la Edad Media. El Camino de Santiago, sin duda, ha construido Europa desde su conformación. Bueno, estas son un poco las misiones de ese acuerdo parcial ampliado que desde el año 2010 funciona, que son unas reglas un tratado entre los estados que permiten desarrollar la implementación, ya que dice que los itinerarios pueden ser de dos tipos. Bien caminos físicos, como es el Camino de Santiago, como son otras vías de peregrinación europeas, o bien redes de sitios. En el caso del arte rupestre, somos una red de 151 destinos, cuevas, parques arqueológicos, museos, etcétera, distribuidos en 8 países. Como ven, actualmente hay 40 itinerarios declarados. Los hay de muchos tipos. En el caso que nos ocupa, pues nosotros estamos dentro del grupo del patrimonio arqueológico, con la ruta de los vikingos, la ruta de los fenicios, el megalitismo y la ruta de los emperadores romanos. Visto lo que es el Consejo de Europa y por lo tanto el por qué yo hoy estoy aquí hablando de arte rupestre y haciéndoles un paseo por toda Europa viendo arte rupestre, vamos a empezar con el tema y empezamos por el principio. ¿Qué es y dónde se encuentra el arte rupestre? Bueno, hay muchas definiciones de arte rupestre. Yo tengo una tan mala como cualquiera, que es esta que ven aquí, y que, lo que dice es que es arte sobre roca, en sentido etimológico, es decir, arte rupestre es arte hecho sobre una roca. Se utiliza para designar pinturas, dibujos, grabados y esculturas realizados sobre rocas naturales. Esto sí es importante. No vale cualquier roca, no vale la roca de estas sillares. Tienen que ser rocas naturales. Inamovibles. Tienen que ser inamovibles, si no, no estaríamos hablando de arte rupestre, estaríamos hablando de arte mobiliar. Si está hecho sobre una piedra que se puede mover, es arte mobiliar. Por grupos humanos prehistóricos. Aunque esto veremos que por extensión también hay que aplicarlo al arte que están haciendo comunidades humanas que viven todavía en la prehistoria hoy día, como son los inuits o como pueden ser los bosquimanos, estos pueblos primitivos actuales. Y también hay que decir que hasta fechas recientes en Europa se hacía arte rupestre. En concreto, en esta zona que nos encontramos, en los Arribes, se ha hecho arte rupestre pastoril hasta los años 50. Es decir, que el arte rupestre, si nos ponemos incluso un poco en sentido amplio, llegaría hasta nosotros. Básicamente el arte rupestre está hecho a partir de 3 grandes técnicas. 2 son las más frecuentes, que son la pintura y el grabado. Hay también el modelado, que puede ser sobre soportes como la arcilla o elementos modelables de la piedra, sobre areniscas, piedras deleznables que se pueden modelar, pero normalmente lo más frecuente, lo que más conocemos o estamos más acostumbrados a ver, son las pinturas y los grabados. Básicamente el arte rupestre podemos sintetizarlo en estos grandes ciclos, ¿no?, de arte rupestre. Tendríamos por un lado el primer gran arte de la humanidad, que es el arte del Paleolítico, el arte de la última glaciación. Nosotros vivimos hoy día en el periodo que llamamos Holoceno. Mucha gente no sabe en qué periodo geológico vive. Yo entiendo que ustedes sí, aunque saben que vivimos en el Holoceno. Bueno, pues si no lo saben, ya se lo digo yo, hay que saber en qué periodo geológico vive uno, en el Holoceno. Pero antes del Holoceno, que es un periodo climático templado, aunque nos lo estamos cargando de a poquito o muy rápidamente en estos últimos años los humanos, hubo otro periodo mucho más grande. Nosotros llevamos del Holoceno solo 10.000 años. Antes de esos 10.000 años hubo el Pleistoceno, que es un periodo muy largo, de 1 millón y pico de años. Y en ese periodo tan largo se sucedieron muchas glaciaciones. Y entre una glaciación y otra había lo que se llaman periodos interglaciares, periodos templados. En realidad nosotros, aunque decimos que vivimos en un periodo especial, en realidad nosotros vivimos en un interglacial. Es decir, hace 10.000 años acabó la última glaciación y dentro de no sabemos cuánto va a empezar la siguiente. Y estamos en un valle, en un momento templado en el planeta Tierra. Pero vamos a ver que eso no siempre fue así. El arte paleolítico se desarrolla esencialmente en la última glaciación, cuando Europa además era muy distinta como la conocemos hoy día, como veremos. Después, cuando acaba la glaciación y los cazadores-recolectores glaciares de la edad del hielo comienzan progresivamente una nueva vida porque el clima se dulcifica y hay un gran cambio climático y empieza el periodo actual en el que vivimos ahora, el Holoceno, hay un arte que, claro, comparado con el anterior es poquita cosa, pero es un arte que también tiene mucho interés y es el arte de lo que llamamos el hipipaleolítico, y hay también dentro de ese periodo un arte muy concreto que es el aziliense, que es una palabra que nos da igual. Es un arte que es poquita cosa, como veremos, pero que también tiene su aquel.
Y luego comienzan los grandes artes o los grandes ciclos de arte rupestre de la prehistoria reciente, de la prehistoria de los primeros campesinos. A partir de la llegada del Neolítico, cuando la gente domestica animales y cultiva las cosas, de repente el arte cambia y tiene una evolución. Primero hay un arte que conocemos bien en España, que es el arte levantino, que es un arte muy bonito, muy dinámico, con cazadores, con ciervas. Luego lo veremos, si no les suena, es muy abundante en toda la fachada levantina española, desde Cataluña hasta Andalucía. Y hay una cosa que además un arte muy concreto de transición, que es lo que se llamaba arte macroesquemático, que en realidad son grandes figuras que también veremos, que solamente las hay en una zona muy concreta, que es en la zona de Murcia y Alicante, más o menos, en esas dos provincias actuales. Y luego está el otro gran arte de la prehistoria mundial, que es el arte esquemático, que es el arte que se va a desarrollar sobre todo en la edad de los metales, cuando la gente ya aprende a hacer herramientas con primero cobre, luego bronce y finalmente hierro. Y teóricamente, con la llegada de los romanos a la península, acabaría nuestro arte rupestre, pero eso no es verdad. El arte rupestre siguió desarrollándose, incluso llega a la Edad Media y, como decía antes, hasta fechas muy recientes, en zonas donde la cultura pastoril ha tenido un gran arraigo. Bueno, de una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí vemos pues, el gran arte del Paleolítico, ejemplificado, como no, en nuestro caso, por Altamira. Después tendremos ese arte aziliense y epipaleolítico, que es muy poquita cosa, que son unas pinturajas y unos grabaduchos que se hacen sobre piedrecitas y poco más. Luego está el arte levantino, que es ese gran arte también de animales y de escenas de caza, y ese arte macroesquemático que anuncia la llegada del gran arte de la época de los metales, que es el arte esquemático. Esos son los grandes ciclos del arte rupestre europeo y, por extensión, podemos decir que del arte rupestre mundial. El arte paleolítico, sobre todo nosotros lo conocemos porque compartimos con Francia el gran foco, donde está la mayor concentración. ¿Por qué la mayor parte del arte rupestre paleolítico está concentrado en el sur de Francia y en el norte de España? Ahora lo vamos a ver enseguida, lo vamos a entender muy rápido. Bueno, es un arte sobre todo naturalista, es un arte muy efectista, que maneja muy bien los pigmentos, los artistas dominan absolutamente la anatomía de los animales, además hacen representaciones de vulvas, hacen manos, son capaces de grabar, de pintar, de modelar y de hacer miles de cosas, y casi siempre lo hacen en grandes cavernas, casi siempre, menos en la península ibérica, donde también lo hacen al aire libre. Y en esta zona que estamos, muy cerquita, en los arribes del río Águeda y del río Coa, que son dos afluentes por el sur del río Duero, encontramos la mayor concentración de arte paleolítico al aire libre del mundo. Y por eso están declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, porque es la mayor concentración del mundo. En este caso es un arte dominado por el grabado, aunque seguramente en origen estuvo pintado. El problema es que hasta al aire libre la pintura se ha deshecho con la lluvia y solamente nos quedan las manifestaciones, el grabado de esas manifestaciones, que seguro que estuvieron pintadas, al menos en gran parte. Para quien no haya tenido la oportunidad de acercarse a Segaverde, que está muy cerquita, yo no sé si puede tardar una hora o quizá menos, ¿no? No, ustedes son de aquí, yo no, las distancias aquí, pero vamos, no debe estar a mucho más de una hora y algo, ¿verdad? Bueno, pues para quien no lo conozca, hay que decirle que se están perdiendo una maravilla, porque ver una cueva en el Cantábrico o en el sur de Francia está muy bien, y desde luego es muy, como decía Paco, que a Paco le encanta, es muy teatral, porque estás a la oscuridad, a la penumbra, pero ver uno de estos sitios, y sobre todo si se hacen visitas nocturnas, que las hay, en verano son muy divertidas, pues la verdad es que resulta mágico, realmente mágico. Y además en paisajes, pues francamente bellos, los arribes del Águeda y del Coa, hombre, no son los del Duero, pero están muy bien, son un paisaje francamente bonito. Pero además del arte rupestre, y antes estaba viendo a mi buen amigo José Antonio Las Heras, el malogrado director de Altamira, en esa película fantástica que ayer tuvieron ocasión de ver aquí. Esta gente son auténticos artesanos del asta, del marfil, de los mamut, de todo tipo de huesos, de piedras, además hacen bisutería, es gente tremendamente hábil, porque esta gente que está haciendo este arte en realidad somos nosotros. Son homo sapiens, absolutamente iguales que nosotros, y con una sensibilidad para este tipo de cosas como la que podemos tener nosotros. Y les gusta llevar su ropa decorada como nos gusta llevar a nosotros, y les gusta tener su bisutería como nos gusta a nosotros. Y además tienen una serie de elementos, como pueden ser los propulsores para lanzar las lanzas, como pueden ser los botones, ¿no? Los rodetes. Ahí estamos viendo un botón. O sea, esta gente inventó el botón, inventó la aguja de coser, inventó todas estas cosas que nos parecen que son del otro día, en realidad tienen como mínimo 20-25.000 años.
Bueno, el arte paleolítico se desarrolla esencialmente en un mundo distinto al que conocemos hoy día. Hoy vivimos, insisto, en el Holoceno, que es templado, pero en el Pleistoceno, Europa era como lo están viendo aquí. El casquete polar ártico llegaba al sur de Inglaterra, norte de Alemania, es decir, ir a ver osos polares estaba relativamente cerca, se podía ir pues, prácticamente en 15 días andando, y además los Alpes, buena parte de los Pirineos, los picos de Europa y el sistema central tenían una serie de glaciares que todavía conservamos sus morrenas, sus formas, incluso en algún sitio puntual se conserva hielo. Y este mundo era muy distinto, era un mundo muy frío, en donde los mamuts, los rinocerontes lanudos y los renos pastaban por sus respetos en lo que no cubría el hielo del casquete polar ártico, y en donde había una zona refugio, únicamente una gran zona refugio, en donde las poblaciones humanas vivían con cierta calidad de vida. Y esas dos zonas son el sur de Francia, especialmente los valles del sur, de la Vézère y en torno al río Dordogne, y la cornisa cantábrica. Eran las dos zonas refugio. Pero hay que decir que a pesar de eso también vivían en la meseta y, por supuesto, en el resto de la península ibérica, también en la península itálica y algo menos en la península balcánica. Digamos que, ¿dónde se concentra el gran arte en cuevas? Pues en donde se podía vivir, que era el sur, y en donde había cuevas, que es esencialmente en la zona franco-cantábrica, que es en donde nos vamos a centrar esencialmente. Después de este arte paleolítico tenemos el epipaleolítico mesolítico, que es este arte que es muy poquita cosa, que digo yo, que a veces pues se limita a unos grabados muy feos en donde las figuras de animales casi son irreconocibles. La mayor parte son pequeñas pinturajas en cantos rodados, que son los cantos sicilienses que se llaman, y después aparece ese arte macroesquemático que de repente nos sorprende porque es un arte de los primeros campesinos de la península ibérica, que va a dar lugar, que va a generar lo que es después el gran arte. Poco antes de todo esto se desarrolló el arte levantino, que es un arte específico de la península ibérica, desde Cataluña hasta Andalucía, incluida algunas comarcas del interior, de Aragón, de Castilla-La Mancha, y luego está la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía. Este es este gran arte de escenas de caza, de recolección. Aparecen ya las primeras escenas de domesticación de animales. La gente es cazadora, recolectora, pero está en el proceso de convertirse en campesinos, en abandonar la vida nómada y la vida dura entre comillas, porque los cazadores recolectores de la prehistoria vivían bastante bien. Para empezar, que trabajaban muy poco, con 6 horas a la semana para batir una buena pieza ya lo tenían todo hecho, y el resto del tiempo pues se dedicaban a hacer lo que les daba la gana, básicamente a pasarlo bien. Los neolíticos van a descubrir que con el sudor de su frente se tienen que ganar el pan, que además van a inventar el pan, y la vida va a cambiar mucho, pero sin esa revolución neolítica pues no estaríamos hoy aquí. Y este es un arte francamente bello, que tiene algunos parecidos todavía con el arte paleolítico, pero en donde la figura humana, sobre todo las figuras de hombres y de mujeres recolectando, bailando, etcétera, adquieren un gran desarrollo. Y luego comienza ese gran arte esquemático. El arte se vuelve esquemático, las figuras se reducen a conceptos, y en donde aparecen escenas como esta que vemos aquí en la parte superior central, que es las parideras, ¿no? Mujeres que están pariendo. Eso dicen los prehistoriadores, yo no sé si es así, pero dicen que son mujeres pariendo que están esquematizadas, ¿no? Y aparecen las cabritas, que son nada más que 4 patitas, 2 cuernitos y una raya, y luego la representación de vegetales también se reduce a la mínima expresión, y también los arqueros, es decir, la realidad que en el Paleolítico se plasmaba con todo naturalismo y gran fuerza, aquí se reduce, pero es un arte que conceptualmente es muy rico, y que es un arte que ha influido pues a casi todos los artistas contemporáneos del siglo XIX, finales del XIX y sobre todo del siglo XX, ¿no? Decía Picasso que después del gran arte de la prehistoria toda la decadencia, y a Miró, desde luego, el arte esquemático y el arte levantino le influyeron muchísimo, por citar 2 ejemplos que conocemos todos. Pero además de todo este arte, el arte rupestre va a perdurar a lo largo del tiempo. Decía antes que técnicamente la prehistoria acaba con la llegada de la escritura, como todos nos enseñaron en la escuela, ¿os acordáis, no? La prehistoria llega hasta que se inventa la escritura y entonces ya empieza la historia.
Bueno, eso es más o menos así, es una manera de verlo, pero eso es asimétrico. En sitios como la península ibérica, la primera escritura que se conoce tiene que ver con los íberos y por influencia mediterránea, pero eso ocurre en el siglo VIII a.C., cuando en Mesopotamia y en Egipto llevaban escribiendo 4.000 años. Entonces, claro, la historia no comienza en todos los sitios a la misma velocidad o a la vez, ¿no? El arte va a perdurar en todos los grandes pueblos prerromanos, e incluso con la llegada de los romanos va a seguir perviviendo entre los pueblos como los betones, que son de esta zona, y que en el castro de Yecla de Yeltes, por ejemplo, que está también muy cerquita, es provincia de Salamanca, pero está muy cerquita de la provincia de Zamora, pues hay arte rupestre betón, es decir, siguen haciendo arte rupestre. ¿Qué representan? Hombre, representan caballos, guerreros, escenas de domesticación. Ha cambiado mucho respecto a lo que era el arte esquemático, se vuelve a ser un arte más o menos naturalista, y luego a lo largo del tiempo y sobre todo durante la Edad Media, el arte rupestre va a recuperarse con fuerza, especialmente por dos motivos. Al final del Imperio Romano, con la llegada del cristianismo y las influencias de los eremitas que vienen del norte de África, que son los que traen a la península ibérica el cristianismo, esta gente se va a refugiar, los eremitas se refugian en cuevas, y en las cuevas van a plasmar pues muchas de sus creencias. Entonces Italia, yo no sé si conocen Matera en Basilicata, en el sur de Italia, es una ciudad troglodita fantástica medieval, que aquí tenemos una foto, en donde además se pinta escenas de los evangelios y se sigue haciendo arte rupestre, pero en este caso plasmando escenas del evangelio, ¿no? Lo cual es bastante sorprendente. Bueno, el arte rupestre, por lo tanto, perdura 40.000 años, es el arte, la forma de expresión humana de todas las posibles que más tiempo se ha desarrollado, porque prácticamente ocupa desde que el hombre llega a Europa hasta la actualidad. 40.000 años ininterrumpidos de arte rupestre son muchos años. Y, como hemos visto, en realidad, bueno, tiene 4 o 5 grandes ciclos, pero tampoco es un arte que haya cambiado tanto. Al final no es más que grabar y pintar sobre rocas fijas, de cuevas, de afloramientos al aire libre, pero básicamente es eso. Es relativamente fácil hacer arte rupestre. No necesita la complejidad que pueda necesitar hacer un fresco románico, por ejemplo, en donde tengo que construir la iglesia románica, luego darle el fresco, el enlucido a la pared, luego combinar una serie de colorantes que muchas veces son complicados, y al final acabar haciendo la pintura que quiero hacer. En el caso del arte rupestre, con un simple polvo de óxido de hierro, lo que llamamos ocre, o con un carboncillo, o con un simple buril de cualquier piedra que pueda grabar, pues ya puedo hacer arte. Luego ya dependerá de mis habilidades para que la figura o lo que represente sea mejor, más bonito, más feo. Bueno, el valor del arte rupestre como elemento de la cultura material humana ha sido reconocido por la UNESCO desde el primer momento. Y cuando se crea la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el año, pues no me acuerdo, 80 y pocos, el arte rupestre entra, en los años 70, entra ya con fuerza en esa lista. Actualmente, y contando la última declaración que se acaba de hacer, que es la que encontramos aquí en el número 24, que es el arte, los petroglifos del lago Baikal y del Mar Blanco en el norte de Rusia, pegado a la frontera con Finlandia, es la última declaración que se acaba de hacer. Hay 48 declaraciones de arte rupestre en todo el mundo. Es decir, la lista de patrimonio mundial, que tiene unos 1.200 elementos declarados, de esos 1.200 hay 48 que son dedicados a arte rupestre. Algunos son declaraciones de un solo sitio, es decir, como puede ser la cueva de Chauvet en Francia, que solamente es la cueva de Chauvet, está declarada. Y otras son declaraciones conjuntas. Altamira también estaba declarada inicialmente como solo la cueva de Altamira, en sí misma ya era patrimonio de la humanidad. Lo que pasa que hace unos años, en 2008, se decidió incorporar a la declaración de Altamira otras cuevas de la región cantábrica, de País Vasco, Cantabria y Asturias, que merecían estar junto con Altamira, acompañar a Altamira en esa declaración, y desde entonces la declaración es Altamira y otras cuevas de la cornisa. En Lascaux, en el caso de Francia, el Valle de la Besère, en Dordoña, un sitio para ir de vacaciones fantástico, porque se come muy bien y porque es un lugar absolutamente idílico para los que nos gusta el patrimonio cultural, ver castillos, ver chateaux, ver pequeños pueblecitos medievales, ver cuevas, hacer senderismo, hacer canoas. Es un sitio maravilloso. Allí tienen declaradas 25 cuevas en la misma declaración, con Lascaux, la cueva de Lascaux a la cabeza.
Bueno, todas estas declaraciones, un buen grupo de ellas está concentrado en Europa. Y es que Europa, como hemos visto ya los estilos, pues ahora ya con alguna familiaridad les puedo ir comentando dónde está concentrado la mayor parte de esas zonas. En este mapa de Europa, con esas manchas, hemos reflejado las zonas de alta concentración. Como ven, la península ibérica es una mancha directamente, porque es que la península ibérica, por ser la zona refugio que fue durante buena parte de la prehistoria, durante la época glaciar, es el sitio donde más arte rupestre hay de toda Europa, pero muy de largo. Eso además se aprecia de los 151 sitios que tenemos en el Consejo de Europa abiertos al público de arte rupestre, 100 están en España y Portugal. 100. En Portugal solo hay 3. El resto, 97, son de España, repartidos prácticamente por todas las comunidades autónomas, incluido Canarias, porque Risco Caído, que también está declarado Patrimonio Mundial en la isla de Gran Canaria, también está incluido. Bueno, tenemos el arte paleolítico franco-cantábrico, sobre todo, está concentrado por las razones que hemos hablado antes, está concentrado en el sur de Francia, norte de la península ibérica, en la zona del Cantábrico, Asturias, Cantabria y País Vasco. Ese es el primer arte de la humanidad en Europa. Y luego tenemos el arte levantino, que es este arte donde la figura humana y las escenas de caza y recolección tienen tanta importancia, que está en color verde, lo ven ahí, está sobre todo en toda la fachada mediterránea de la península ibérica. Después tenemos el arte alpino, que es un arte básicamente de grabado al aire libre, que está en la zona alpina, está compartido entre Francia e Italia, en donde el sitio de referencia es Valcamonica, otro valle mágico para los que gusten de la naturaleza y de la prehistoria, un sitio también muy recomendable. Luego tenemos el arte esquemático y atlántico, que está repartido más o menos por casi toda Europa, pero que tiene sus mayores concentraciones en toda la fachada atlántica. Desde Dinamarca a, sobre todo, Islas Británicas, Francia y toda la fachada atlántica española, Galicia y todo Portugal. Los petroglifos escandinavos, que es un tipo de arte que solo se da actualmente en Suecia y Dinamarca, Suecia y Noruega esencialmente. Luego tenemos las pinturas y petroglifos de los grandes lagos de Finlandia y el norte de Rusia. Y finalmente el arte del Cáucaso. Digamos que hemos visto estilísticamente cuáles son los ciclos del arte rupestre europeo y estos son, digamos, los grupos geográficos del arte rupestre. Vamos a verlo rápidamente y empezamos a ver ya arte rupestre. Bueno, esta es la distribución de los sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en Europa de arte rupestre. Hay desde el Círculo Polar Ártico en la zona de Alta, en Noruega, es la parte más al norte. Lo más al sur es la isla de Gran Canaria, en el paisaje de Risco Caído. Luego tenemos Foscoa y Siga Verde aquí en esta zona, y en el Caspio, en Gobustán, tenemos digamos, el otro extremo. Digamos que estos 4 sitios definen lo que es toda Europa, y por medio tenemos esa declaración reciente del lago Onega y del Mar Blanco. Tenemos Tanum en Suecia, Valcamonica en Italia, la cueva de Chauvet en Francia, el valle de la Vézère también en Francia, la cornisa cantábrica, Altamira y las cuevas de la cornisa cantábrica, Siga Verde y Foscoa que acabamos de decir, y el arte levantino. Bueno, el arte franco-cantábrico es el que ustedes pueden ver en mi tierra, cuando quieran están invitadísimos. En nuestras cuevas solo cuestan 3 euros, válgame, ver una maravilla de 20, 25, 30.000 años, con una conservación fantástica, como la cueva del Castillo, la cueva del Pendo. Altamira solo podemos ofrecerles la réplica y 5 plazas por sorteo riguroso los viernes. Todavía se puede ver Altamira, los viernes, con un sorteo. Y es el gran arte europeo por excelencia rupestre. Es un arte que perdura durante 30.000 años, desde la llegada del hombre moderno a Europa hace 40.000 aproximadamente, hasta hace unos 10.000 que acabó la última glaciación. Y es este gran arte de grandes animales, muy efectista, un arte sobre todo naturalista, en donde carbón, óxido de manganeso, óxido de hierro y buriles de sílex son los elementos que se utilizan básicamente para toda la creación artística. 30.000 años de maravillas solamente hechos con unos pocos minerales, unos buriles muy sencillos de piedra y carbones. Con eso se construye el mayor aparato gráfico que el hombre ha sido capaz de generar en la historia de la humanidad. Este es el arte levantino.
seguro que les suena, pues esto es esta gran panel de toros blancos está en Albarracín, esta escena de cazadores cazando una manada de ciervas está en la Valtorta, en Castellón, que es una zona muy conocida. En Aragón tenemos estos maravillosos cazadores con sus polainas, sus sombreritos, sus plumas, todo, bueno, es una maravilla este arte. Y fijaros qué detalle también la representación de animales, como los ciervos. Fijaros en este arquero también de la zona de Valencia, con el detalle de todo el arco y las flechas, y las escenas de recolección, donde siempre son mujeres. Hay gente que dice, sois unos machistas los prehistoriadores, porque solo cazan los hombres. Bueno, no, yo no digo eso, ni mucho menos. Pero es verdad que en el arte levantino, al menos, las que recolectan normalmente son las mujeres. Es que realmente las que trabajan siempre han sido las mujeres. Esto es así. Y los hombres en la prehistoria no trabajaban. Cazaban una pieza a la semana, 6 horitas, y el resto de la semana estaban dando guerra en la cueva. O sea, aquí quien ha trabajado siempre y ha sacado adelante a la gente, pues han sido las mujeres. Y el arte levantino yo creo que esto lo representa bastante bien. Es una escena de recolección de miel, en la que una señora ha subido por una liana y está aprovechando un relieve natural, un agujero natural de la pared, está recolectando la miel y las abejas la están atacando. Como podemos ver aquí, en su entorno están representadas las abejas. Bueno, el arte alpino es un arte muy peculiar, es un arte de piqueteado. No se graba, no es tanto grabar, sino golpear, piquetear la pared y hacer estas formas. Hay cosas, es un arte ya muy relacionado sobre todo con la edad del bronce y con la edad del hierro, en donde las sociedades guerreras ya digamos, adquieren su fortaleza. Europa durante la edad del bronce, todos conocemos la Ilíada, ¿no? Que es la gran obra escrita que tenemos de la edad del bronce, la conquista de Troya, donde las grandes élites guerreras de los aqueos, los jonios, los corintios, etcétera, 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 van a luchar contra Troya, ¿no? Esa sociedad es la que se representa en este arte rupestre. De hecho, si nos fijamos en sus cascos, en sus espadas cortas y en sus escudos, lo que estamos viendo son guerreros asimilables a Aquiles, por decir algo. Esto tiene aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo, es decir, bastante anterior a la llegada del Imperio Romano. Y son culturas en donde las élites guerreras tienen una gran importancia y eso se refleja en el arte rupestre. Las armas de esos guerreros también son representadas profusamente, y luego las estelas guerrero. Cuando un guerrero muere, se le hace una gran estela decorada, con grabados y con incisiones, que se coloca en su tumba. Estas rocas a veces son arrancadas y son transportadas, aunque inicialmente pueden estar fijas en el terreno. El arte esquemático y atlántico básicamente es el arte esquemático, como he estado viendo antes, de estas pinturas esquemáticas de animales, de personas, de elementos vegetales, y también luego está el arte atlántico, es el arte de los petroglifos gallegos. No sé si han tenido ocasión sobre todo en Pontevedra, es muy fácil ver petroglifos cuando uno está en la playa, por ejemplo en la playa de Marín o en estas playas cercanas a la ría de Pontevedra. Es posible, hay sitios donde uno está en la playa y simplemente con cruzar la calle puede acceder a un parque arqueológico a ver petroglifos, que es una cosa bien chula de ver. Y es un arte que está compartido, curiosamente es un arte que, siendo antiguo, puede tener 3.000, 4.000 años incluso. Es un arte que es exactamente igual desde Dinamarca hasta Portugal. Es decir, que aunque parezca increíble, la navegación se debió iniciar en el Atlántico en épocas bastante anteriores a las que la arqueología ha conseguido demostrar. O sea, con los barcos que se han podido excavar, cuando sucede el milagro de que en una ría o en un ambiente de lodos se recupera un barco prehistórico, normalmente suelen estar datados en 1000, 1500 antes de Cristo como mucho, es decir, tendrían 3000 años como mucho. Bueno, pues parece que la navegación posiblemente se inició en Europa antes, y el arte rupestre es un buen reflejo. Y es curioso porque en los petroglifos escandinavos, que no son exactamente el mismo tipo de petroglifo que estos que hablo atlánticos que encontramos en Galicia, sí que es frecuente la aparición de representaciones de barcos en petroglifos que están datados con mucho tiempo. Este es un arte precioso. Si ustedes alguna vez tienen la ocasión de no hacer un crucero por los fiordos, porque un crucero por los fiordos uno no sale del barco prácticamente, pero si alguna vez tienen la ocasión de visitar Noruega, Suecia también, merece mucho la pena verlo. Es un arte rupestre francamente bonito de ver, y además está en unos sitios de quitar el sentido, ¿no? En mitad de los fiordos noruegos o en los fiordos suecos, que son menos conocidos porque no son tan espectaculares, pero es un arte siempre asociado a espacios muy amplios en donde el mar penetra y en donde encontramos representaciones de renos, de alces, de osos y luego representaciones humanas. Es
la versión del arte levantino del norte, por decirlo de una manera. Este es un arte que ocurre dentro del periodo geológico que vivimos, que es el Holoceno, les recuerdo, porque anteriormente, cuando se estaba pintando Altamira o se estaba grabando en Siega Verde, ¿qué le pasaba a la península escandinava? Pues que tenía el casquete polar ártico encima, luego era imposible de vivir allí y, por supuesto, si no se podía vivir, no se podía pintar ni grabar. El arte en la zona escandinava comienza cuando las condiciones climáticas de nuestro periodo templado actual permitieron el poder asentarse allí. Y eso ocurre aproximadamente unos 4 o 5.000 años antes de Cristo, pero las primeras expresiones artísticas son un poco más recientes. Son ya de lo que sería la Edad del Bronce, 3.500, más o menos, por decirles una fecha de antigüedad. Justo, no en la península escandinava propiamente dicha, pero justo en la misma zona, a la misma altura, en los grandes lagos finlandeses y del norte de Rusia, en torno a muy cerquita todo de la gran ciudad rusa del norte, que es San Petersburgo, capital imperial, y que está en todos los paquetes cuando uno va a visitar Rusia, pues es muy probable que acabe viendo San Petersburgo por la ciudad imperial. Pues en el entorno de esa magnífica capital del norte de Europa y antigua capital de Rusia, encontramos el gran arte de los lagos, de los grandes lagos del norte. Básicamente tiene dos modalidades: las pinturas rojas, que tienden a concentrarse más bien en la parte de lo que hoy es Finlandia, en la zona de los 1000 lagos finlandeses, y los grabados en forma de petroglifos, pero unos grabados muy particulares en la zona más rusa, en la zona más del lago Nega, del Mar Blanco. Son pinturas y grabados. Las pinturas suelen estar en grandes afloramientos rocosos muy visibles, en abrigos que las protegen de las inclemencias, por eso se han conservado, y los grabados directamente están en afloramientos pegados al agua. Incluso muchas veces ocurre que con las subidas de nivel de los lagos, muchas veces estos grabados quedan cubiertos mucho tiempo por el agua. Luego los lagos no tienen un nivel estacional, pueden variar en su altura, y cuando baja el agua vuelven a quedar descubiertos. Y luego tenemos el arte del Cáucaso, que es un arte muy peculiar que comparten 3 países esencialmente, que son Armenia, Georgia y sobre todo Azerbaiyán, que son los 3 países que albergan este arte. Básicamente son grabados, hay pintura y muy poca cosa, y sobre todo lo que más encontramos son grabados. Mucha importancia la figura humana. La figura humana, tanto masculina como femenina, tiene una importancia total. Pueden aparecer danzando, pueden aparecer guerreando, pueden aparecer haciendo cantidad de cosas, pero la figura humana es protagonista absoluta. Hay representaciones de animales, sobre todo de cabras y de ciervos, y luego hay también algunas representaciones pues, de otros animales menos conocidos, como el onagro, que en realidad es el burro salvaje, que hoy en Europa occidental ya no queda, pero que en las llanuras del Cáucaso y de Asia pues, todavía se conserva, el animal que dio origen a nuestros asnos y nuestros burros. Bueno, por tanto, estamos hablando de la expresión humana, cultural y de más profundidad, porque lo que está expresando son las creencias, las cosas en las que creían las poblaciones prehistóricas europeas, con más pervivencia. Durante 30.000 años, nada menos, hay arte paleolítico, pero además, como hemos visto, el arte después continúa su ciclo, incluso llega hasta periodos históricos. Europa tiene 29 grandes zonas en 19 países, pero las más importantes son estos sitios que acabamos de ver, estas grandes regiones que acabamos de ver. Y la otra cosa que podemos destacar del arte rupestre en Europa, en contraste con el arte rupestre de otros continentes, como vemos lo hay en todos los sitios, salvo en los polos, hay arte rupestre en todo el mundo. Es que en Europa hay una larga tradición de que el arte rupestre sea visitable, se use con fines culturales y turísticos. Esto es una particularidad importante. Ustedes saben quién es Marcelino Sado de Sautuola, el descubridor de la cueva de Altamira. Marcelino Sado de Sautuola, después de publicar su libro y de dar a conocer a la comunidad científica, que como saben lo recibió fatal, el hecho de que una cuevecita perdida en un pueblo de mierda de la montaña del norte de Burgos, porque entonces éramos la montaña del norte de Burgos, ni siquiera éramos Cantabria, esa mierda de cueva en ese rincón perdido de España no nos va a enseñar a la comunidad científica internacional, liderada por los franceses en aquel momento. Hombre, por Dios, no nos va a explicar que hubo un arte en la prehistoria que los hombres prehistóricos sabemos que eran monos. Entonces, eso es lo que se pensaba en el momento. Entonces, era incompatible que
prácticamente unos monos pudieran hacer bisontes como los de Altamira. Eso era incompatible con las creencias. Esa es la gran desgracia que tiene esa autora, de ser un aventajado a su tiempo, y como le pasó a Darwin, pues tuvo que padecer. La pega es que Darwin vio reconocido su conocimiento y su esfuerzo aún en vida, y don Marcelino murió en 1888 siendo un auténtico, una persona completamente desprestigiada científicamente, y en su pueblo además la gente se portó muy mal, en Cantabria la gente se portó muy mal con él. Bueno, no me voy a extender más y vamos a ver por qué el arte rupestre europeo es un producto turístico. Porque es un producto turístico. Decía que Martín Hurtado y Sotola, después de publicar el libro, ¿sabéis qué es lo que hizo? Puso la primera puerta a la cueva y contrató al primer guía. Él se dio cuenta de la necesidad de que, para que sus paisanos entendiesen o tratasen de entender el valor de aquello, lo mejor que podía hacer era enseñárselo, para tratar de hacerles comprender que aquello tenía un valor. Y las visitas a Altamira empiezan ya en el siglo XIX, aunque no será hasta el año 1924, cuando el rey Alfonso XIII y su corte, que veraneaban en Santander, digamos, santifique el gran destino de Altamira como destino imprescindible de España, y Altamira pase a ser lo que fue el gran destino de cientos de miles de visitantes al año de todo el mundo, hasta que la cueva dijo que no podía más y hubo que cerrarla. Pero eso es otra historia. Bueno, en el año 2010 el Consejo de Europa se da cuenta de que Europa tiene dentro de su patrimonio el arte rupestre. Nunca es tarde si la dicha es buena, y se da cuenta de que es un arte que además nos une mucho, porque el arte esquemático, por ejemplo, es igual en todas las partes de Europa. El arte paleolítico es igual en todas las partes de Europa donde se podía vivir en el paleolítico. Entonces solo lo hay en el sur de Francia, en España, en Portugal. Hay unas poquitas de cosas en Italia, unas poquitas de cosas en Rumanía, muy poquita cosa, y hay una cueva incluso en el sur de Inglaterra. Pero es verdad que el arte paleolítico es igual en todos los lados. Es decir, se dieron cuenta de que es el primer patrimonio que además tiene un valor más allá del puramente estético, porque lo que está reflejando es el modo de pensar, de creer, de vivir de la gente de la prehistoria europea, y entonces se decide a incorporar ese arte rupestre a su programa de los itinerarios culturales. Todas estas cosas es las que tenemos que hacer dentro del itinerario. Todas esas cosas. Esto es, por sintetizarlo muy rápidamente, básicamente, al final, que es hacerles comprender a todos ustedes que el primer arte de nuestra especie lo tenemos muy cerca y que lo tenemos que conocer, y que además lo compartimos con el resto de europeos, con los finlandeses, con los azerbaiyanos, que casi no son europeos porque ya están metidos en Asia, pero con los portugueses, por supuesto, que están aquí al lado, con franceses, con italianos, con suecos, con noruegos, con incluso los que se han ido y nos han dejado en el Brexit. También tenemos que compartirlo con ellos, porque siguen siendo Europa, porque se han ido de la Unión Económica, de la Unión Europea, pero no se han ido del Consejo de Europa. Inglaterra, Gran Bretaña, o Reino Unido, mejor dicho, sigue siendo miembro del Consejo de Europa, y por lo tanto siguen siendo europeos a todos los efectos. No podemos decirles, ahora ya son británicos y ya no son europeos. No, siguen siendo europeos, y de ahí no se han ido, de momento. Iba a ponerles un vídeo, pero casi mejor, que como vamos ya un poco justos de tiempo, vamos a ver rápidamente los objetivos que tenemos que hacer. Aparte de promover el estudio, conservación y demás, lo que buscamos es excelencia en el turismo cultural. Lo que perseguimos es que estos sitios sean visitables, que todos podamos verlos, y además de la mejor manera posible, con mucha calidad, con buenos guías, que nos den un gran relato, que nos cuenten, no simplemente aquí la pata, aquí el morro, aquí la oreja y aquí el rabo. Eso sí, bueno, está bien. Pero si además nos cuentan lo que hay detrás y lo que los arqueólogos investigan y lo que han conseguido saber a partir del estudio de esos animales, pues será mucho mejor. Y eso es una de las cosas que hacemos en el Consejo de Europa y que trabajamos. Por supuesto, sostenibilidad. Altamira y Lascaux son dos fracasos en la historia del turismo cultural europeo. Son dos fracasos. Una no se volverá a abrir nunca, y cuando digo nunca es nunca, que es Lascaux, y Altamira de momento estamos con 5 a la semana y vamos a rezar. Altamira hay que decir que está muy bien, Lascaux no tan bien, pero está muy bien porque ya no podemos entrar, nos tenemos que conformar con la réplica, con la neocueva, que es fantástica, pero es lo que hay. Si tenemos suerte un viernes podemos verlo, se lo digo por si coincide que están por Santillana del Mar un viernes y se acercan por ahí, si suena por lo menos no cuesta nada, son 2 euros en la entrada al museo, uno ve el museo que es fantástico, ve la réplica, y si le toca pues ve la original, y entonces sí que ya será alguien muy envidiado por todo el mundo.
Y sobre todo construir Europa a partir del patrimonio, sensibilizar a los europeos de que esto hay que protegerlo, porque es lo más antiguo, es lo más rico, es fantástico, pero es muy frágil. Es muy frágil. El arte rupestre se destruye prácticamente mirándolo. En cuevas seguro, no mirándolo, respirándolo. Nuestro CO2 no le viene nada bien a esos pigmentos que durante miles de años se han mantenido intactos en el interior de las cuevas. Al aire libre, simplemente con que venga un iluminado y con una llave raye, directamente se lo está cargando. Es un arte muy frágil. ¿Qué tenemos que hacer para conservarlo? Educación, 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 enseñarlo, mostrarlo, no ocultarlo, decir dónde está, porque la gente tiene que saber que eso está ahí y que sirve y que vale y que realmente es valioso y que habla de nuestros orígenes. Y eso solamente se puede hacer pues como lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, este itinerario está compuesto por muchas instituciones europeas. La Junta de Castilla y León es un socio muy activo, lo digo porque estamos en Castilla y León, es un socio muy activo. Y los sitios de arte rupestre visitables en Castilla y León, como Domingo García, como Balonsadero, que es un monte en Soria precioso, lleno de arte esquemático, también un sitio muy recomendable, hay que ir. A Soria hay que ir siempre, pero además hay que acercarse al monte Balonsadero, que prácticamente es un parque de Soria, porque está pegado a la ciudad y uno puede ir a Balonsadero dando un paseo y visitar los abrigos de arte esquemático, que es una experiencia formidable. Apúnteselo, que Soria, los torrendos están luego por la tarde muy buenos en el Espolón, pero desde luego visitar el Balonsadero es un planazo en Soria. Hay 48 instituciones de 8 países, muchas entidades colaboradoras, hasta 11 países representados en distintos proyectos y 51 enclaves. Los 51 enclaves son estos que ven aquí. Tenemos un poquito de arte escandinavo, un poquito de arte de los lagos en el norte, tanto en Noruega como en Finlandia. Tenemos mucho paleolítico y muy bueno en Francia y en el norte de España. Tenemos mucho levantino, todo levantino porque está en España y las 6 comunidades autónomas que están donde está ese arte levantino están en este itinerario. Y tenemos el mejor arte alpino posible en Valcamónica, en el norte de Italia. Y tenemos también el arte del Cáucaso, porque tanto Azerbaiyán como Georgia, sus ministerios de cultura, decidieron incorporarse a este itinerario. Y trabajamos juntos, a pesar de las distancias, ¿verdad? Que estamos como en 3 grandes focos, hay los nórdicos, los caucásicos y luego los ibéricos, ¿no? Incluidos los franceses, los latinos. Bueno, pues trabajamos todos juntos y organizamos muchas cosas a lo largo del año. Somos la mayor red europea de turismo arqueológico. Eso no hay ninguna red tan grande como la nuestra. Incluye cuevas, petroglifos, sitios al aire libre, museos, centros de interpretación, parques arqueológicos, parques culturales. Cualquier sitio donde el arte rupestre sea mostrado de una manera directa o indirecta a la sociedad puede estar en este gran itinerario. Y estos son nuestros valores, ¿no? Paisaje, sitios fantásticos, un arte brillante, un arte bello, lo formal, muy teatral en algunos sitios. Realmente sobrecoge ver algunos paneles de arte rupestre de hace 5 o 20.000 años en algunas cuevas y en algunos sitios al aire libre de Europa. Es un arte donde aparecen personas, pero aparecen animales, aparecen signos, aparecen creencias, aparece lo que la gente temía, lo que la gente quería y lo que la gente pretendía del más allá. Y eso es muy, muy poderoso, es muy potente. Hay cuevas absolutamente... Y luego tenemos unos destinos que vamos a ver rápidamente ya para acabar, los grandes destinos turísticos, esos sitios que son Disneylandias, ¿no? Del arte rupestre, porque tenemos Disneylandias del arte rupestre en Europa, auténticos sitios donde uno pasa un día formidable, parques temáticos de la prehistoria, donde uno puede hacer de todo y todo divertido, aparte de ver estas maravillas como es Chauvet II, en la zona del Ardèche, en el sur de Francia, es ese megaparque, esa Disneylandia de la prehistoria fantástica. Tenemos Lascaux en Montignac, en Dordoña. Dordoña hay que ir, Dordoña es fantástico. Si no lo conocen, a Francia el primer sitio que iría es a Dordoña. Y es un sitio bonito hasta aburrir y en donde encontramos esta maravilla que es donde podemos ver una réplica perfecta de Lascaux. Lascaux nunca más se podrá entrar, pero nos quedará siempre su réplica. Esto está cerca de Foix, en el sur de Francia, pegado a la frontera con Andorra, y es el Parque de la Prehistoria de Tarascon. Esto está en el Ariège, que es un departamento francamente bonito, donde va mucha gente a esquiar, va bastantes españoles a esquiar también allí. Y es un parque arqueológico, wow, aquí sí que se disfruta y se lo pasa uno muy bien. Sobre todo para ir con niños es fantástico.
Tenemos Nexploria, esto es para la gente que le gusta ya los cacharros audiovisuales y las nuevas tecnologías. Esto directamente aquí ya no tenemos recreaciones, lo que tenemos es todo realidad virtual, realidad aumentada, todo son cosas de última generación y donde uno se lo pasa muy bien, dejando su mano, por ejemplo, plasmada en la pared con un medio digital. Valcamónica, que es un valle para hacer senderismo y disfrutar muchísimo de la naturaleza con este arte rupestre tan peculiar. El norte de la cornisa cantábrica tenemos el Museo de Altamira. Pronto vamos a tener en Puente Viesgo el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, que es una dotación que va a complementar a la visita a las cuevas de Monte Castillo. Si no conocen Monte Castillo, la cueva del Castillo, hay que ir. La cueva del Castillo es una barbaridad. Son 30.000 años de arte en una sola cueva. En una cueva bellísima, además. En Asturias tenemos Tito Bustillo, en Ribadesella, en un sitio también precioso, al lado de la playa. Podemos ir un rato a la playa y si se nubla, pues nos vamos a este maravilloso centro y podemos visitar la cueva de Tito Bustillo además. En Galicia tenemos los petroglifos gallegos y tenemos Campo Lameiro, que es al lado de Pontevedra, a 15 minutos de Pontevedra, un parque arqueológico precioso, en donde podemos disfrutar también de los petroglifos gallegos, de un poblado, de la Edad del Bronce, de un museo precioso, de un restaurante donde se come muy bien, es decir, una maravilla. Foscoa, un parque arqueológico espectacular, si lo conocen coincidirán conmigo en que es un sitio fantástico y con un museo que además acaban de renovar con nuevos elementos museográficos, la posibilidad de visitar distintos sitios y visitarlos ya en canoas, en todoterreno. Bueno, es una aventura, la verdad es que Coa está francamente bien montado. En la zona de Levante tenemos el arte levantino, hay que ir a Castellón, a la zona de Tirig, en el norte de Castellón, en la Valtorta. Es un parque cultural lleno de abrigos, repletos de pinturas levantinas, en donde las escenas de cazadores se suceden y en donde el paisaje mediterráneo nos abruma. En el sur tenemos mucho arte rupestre y tenemos también arte rupestre dentro de algunas construcciones como los dólmenes. Este es el dolmen de Soto, que es un monumental dolmen de la Edad del Cobre, de hace unos 4.500, 5.000 años, que también tiene arte rupestre y que es una maravilla. Y luego en la zona de los lagos es la naturaleza por la naturaleza. En los lagos hay que tener cuidado porque uno está comiendo el bocadillo y le sale un oso, un alce seguro, a ver lo que uno está haciendo, pero un oso puede aparecer en cualquier momento. Es la naturaleza en estado salvaje en el norte de Europa. Las expediciones en kayak y en barcos por los lagos son una maravilla y además te llevan a ver su arte rupestre, que es un arte francamente bonito de ver. En la zona de los grandes lagos, de los 1000 lagos de Finlandia. Y luego si tenemos ya la posibilidad de viajar al Cáucaso y visitar Azerbaiyán o Georgia, dos países maravillosos por otra parte, hay un arte rupestre fantástico también, en sitios, con paisajes muy distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Europa occidental y sitios donde disfrutaremos mucho. Bueno, somos un programa de cooperación y sobre todo, una idea que no he dicho hasta ahora, nosotros sobre todo lo que buscamos es el desarrollo rural. ¿Y por qué buscamos el desarrollo rural? Porque el 99% del arte rupestre de Europa se ha conservado en el medio rural. Lo han conservado las sociedades rurales. Los campesinos, los ganaderos han respetado durante milenios el arte rupestre y ha llegado a nosotros porque la sociedad rural se ha preocupado que llegue a nosotros, porque se han sentido identificados, porque son marcadores del paisaje, porque son parte de sus creencias, cosas de los moros, cosas de los romanos, cosas de los moros. Es una maravilla la sociedad rural europea cómo ha conservado este patrimonio. Por eso, hoy día nuestro trabajo está enfocado sobre todo a beneficiar al sector rural, a la sociedad rural. Trabajamos con todos los guías de Europa, les damos formación. Ahora pronto tendremos una jornada europea con todos los guías en Cantabria, toca este año, se va girando. Estamos en todas las ferias europeas, en Berlín, en París, en Londres, en Madrid Fitur. Editamos mucho material de promoción. Estas son las rutas rupestres de España. Les he dejado por ahí, tienen entre las cosas que les he dado, aparte de ese pasaporte que tienen que cumplimentar si quieren recibir muchos regalos en casa, porque además mandamos cositas muy chulas cuando se completa el pasaporte. Aquí tienen toda la información. Hay también en versión app para los que no quieran llevar el pasaporte físico. Yo prefiero el físico y que me sellen a la entrada de los sitios, ¿no? Me parece que no sé qué es más de verdad, pero hay una aplicación app que es muy chula también, que se la recomiendo, que está aquí explicado cómo descargarla. Pues también podemos sellar digitalmente nuestro pasaporte digital y recorrer las rutas rupestres que en un folleto que también les he dejado por ahí, pues pueden encontrar. Esas rutas están prácticamente por toda
por toda España. Ya me fastidia que la provincia de Zamora no esté iluminada. Me gustaría que Zamora tuviese un sitio rupestre abierto. A ver si dentro de poco lo conseguimos. Este es el pasaporte rupestre. Es una iniciativa, una cooperación entre 3 países, Portugal, España y Francia, y se está implementando en estos días. Ha empezado a darse en estos días. Ustedes son de las primeras personas que reciben uno en persona. Hacemos el Día Europeo del Arte Rupestre, que es la semana que viene, el día 9. Hay cantidad de actividades, incluso en Salamanca, que está muy cerca, el día 12, con motivo de este Día Europeo. Va a haber una jornada todo el día al lado del puente romano, en la plaza de no recuerdo ahora, Santiago. La plaza de Santiago de Salamanca, en una plaza muy bonita al lado del río, del Tormes, en el puente romano. Ahí va a haber todo un día de jornada estupenda, con talleres, con música, uno puede cazar, uno puede pintar, para disfrutar. Si tiene ocasión, el Día del Pilar por la mañana es un planazo. No sé a cuánto estamos de aquí. ¿Qué se tarda de aquí a Salamanca? ¿1 hora? Pues es un planazo, para echar una mañana chula, divertida, comer allí un poco probar, porque van a dar cocina paleolítica también, y probar un poco de cocina paleolítica, y puede ser un plan. Y celebran con nosotros el Día del Arte Rupestre Europeo, que es el 9 de octubre. Este día que se instituyó porque este sabio, Emilcar Tailac, que fue el malo de la película, el que desprestigió a Sautula, pero que luego en el año 1902 tuvo la decencia, el decoro de ir a reconocer a Altamira y visitar a María, a Papá Bueyes, a la hija de Sautula, a la que descubrió los bisontes, a disculparse y a soltar aquel mea culpa de un escéptico, ¿no?, que tan famoso se hizo, ¿no? Mea culpa de un escéptico. El mayor sabio y prehistoriador francés, reconocido a nivel internacional, pues tuvo la humildad, que para un sabio francés de principios del siglo, eso era mucho, tuvo la decencia de disculparse. Bueno, el Día Europeo se empezó a celebrar el año 2019, el año pasado, a pesar de la pandemia, también se celebró, y este año, que está dedicado a incluir a todo el mundo. Las limitaciones sensoriales físicas no tienen que ser obstáculo para que todos podamos conocer el arte, nuestro primer gran arte de la humanidad en Europa. Y este año estamos dedicándonos y trabajando mucho para que, si no todos, porque hay algunos sitios que lamentablemente por su orografía o por sus características no se pueden abrir a personas, por ejemplo, con movilidad reducida o en silla de ruedas, pero estamos haciendo esfuerzos para que con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con la ayuda de los cascos de la realidad aumentada, pues se pueda visitar una cueva aunque uno no pueda físicamente, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Hacemos muchas cosas con niños, con turistas, nos dan premios, de vez en cuando también los damos nosotros, el Consejo de Europa nos quiere mucho, aprecia mucho lo que hacemos, y luego trabajamos mucho lo que decía antes, en la calidad. Estamos obsesionados porque nuestros sitios de arte rupestre, aparte de bonitos y de que merezca mucho la pena ir a verlos, tengan mucha calidad para que ustedes disfruten de la visita, del guía, de los servicios, de todo. Y en ese sentido estamos trabajando mucho con una marca de calidad homologada europea, que tiene todas estas cosas y que nos permite, creemos, ir mejorando. Y esto es lo que en 1 hora me ha dado tiempo a contarles. Muchas gracias, es un placer, y espero que Zamora dentro de poco también tenga algún sitio rupestre y que podamos incorporarlos a esta gran familia del primer arte de la humanidad europea. Muchas gracias.